Así como hablamos del recalentamiento, vamos a hablar del subenfriamiento. Empecemos diciendo qué es el subenfriamiento. Es el descenso de temperatura que se produce desde el momento en que el refrigerante se terminó de condensar hasta que alcanza diferentes puntos. Por ejemplo, el dispositivo de expansión. Hay dos tipos de subenfriamiento: el que está en el condensador y el total, como habíamos visto en el recalentamiento. El del condensador sería la variación de temperatura desde el momento en que el refrigerante se condensó completamente, es decir, líquido saturado en ese punto, hasta la salida del condensador. Ese salto es el que se llama subenfriamiento en el condensador o subenfriamiento útil. Y el total va a ser el de el mismo punto donde tenemos el fluido totalmente líquido hasta el punto que alcanza el dispositivo de expansión. Ese salto es el que se llama subenfriamiento total. Veamos un ejemplo. En el condensador entra gas sobrecalentado por el compresor, por ejemplo a 55 grados. En ese primer tramo el refrigerante va enfriando y va transformándose, disminuyendo su temperatura, absorbiendo calor, hasta que en un momento tenemos vapor saturado al 100%. Ahí es donde el refrigerante va a comenzar a saturarse. ¿Por qué? Porque sigue circulando por las tuberías del condensador y poco a poco lo que hace es ceder temperatura. Entonces él se va transformando en líquido. En el punto que es completamente líquido, ahí terminó la condensación. Pero él va a seguir enfriándose. Él va a seguir disminuyendo su temperatura porque la temperatura de presión es mayor que el ambiente. Ahí salió directamente del condensador. Ese sería el subenfriamiento útil. Supongamos que tenemos 33 en la salida. Bueno, de los 36 a los 33 tenemos ahí un subenfriamiento de 3 grados. Ese salto es de 3 grados. En ese gráfico hay un depósito de líquido que no siempre está. Es simplemente un separador. Supongamos que en el dispositivo de expansión tiene 31 grados. Entonces el subenfriamiento total se mide desde que el punto en el que el refrigerante es totalmente líquido, que era 36, hasta los 31. O sea, sería un salto de 5. Ese sería el subenfriamiento total. Veamos lo mismo, pero en el diagrama de ciclo frigorífico: presión, entalpía. Ahí tenemos el condensador, toda la parte superior, la tubería, la salida, donde va la válvula de expansión, evaporador y compresor. Circuito completo. Acá no está dibujado el separador de líquido. Veamos el punto 2, donde llega el refrigerante a partir del compresor. Es un vapor sobrecalentado, mucha presión y mucha temperatura. En ese punto comienza a condensar, recién ahí empieza a condensar. Supongamos que la temperatura es de 36 grados. Todo ese trayecto se va transformando de estado, va pasando de vapor a líquido hasta ese punto, el punto 3. Yo estoy adentro del condensador todavía. Ahí es completamente líquido, que es líquido saturado. Todo el refrigerante se saturó. Ahí sigue entregando calor. Ya ahí es calor sensible, de ese tramito del 3 al 4. ¿Qué es lo que pasa ahí?
hay un descenso de temperatura. Ese es el subenfriamiento útil del que hablábamos en el gráfico anterior. Así que en ese punto 4 estoy en la salida del condensador. Y de ese punto hasta el punto líquido es lo que es la tubería. Ahí también va a haber un salto. ¿Por qué? Porque sigue avanzando, sigue circulando a través de la temperatura ambiente, y ahí en el ejemplo es 31 grados. Por eso ese tramo, ese subenfriamiento, le llamamos subenfriamiento total a la diferencia de 36 a 31. Ese sería el total, de 36 a 31. Son 5 grados de salto o de variación. ¿En qué momento se produce el subenfriamiento? Bueno, primero que ocurre en el condensador y dentro de los elementos de la línea de líquido, que es la tubería. La tubería es la zona del condensador. ¿Cómo se calcula? Bueno, por el salto térmico, como lo habíamos visto. Acá simplemente estamos refrescando lo que ya habíamos dicho. Refrescamos que el subenfriamiento total, por teoría, es temperatura de condensación menos la temperatura en la entrada del dispositivo de expansión, o restrictor, o válvula de expansión termostática. ¿Cómo lo medimos? Bueno, con el método clásico lo vamos a hacer. Acá tenemos un circuito con un compresor, condensador y compresor. Acá vamos a apuntar en el condensador. Vemos que la tubería de descarga, que es la que viene del compresor, ahí vamos a conectar un manómetro, ¿sí? Conectamos el de alta, porque es la salida, es la presión alta. Ahí tenemos medido 9 bares. Nosotros usamos PSI, pero no importa. Esto es un ejemplo. Lo importante es que ahí estamos midiendo 39.5 grados. Esa temperatura surge de usar una tabla de presión-temperatura según el gas que estamos trabajando ahí. Así que ese va a ser el valor que yo voy a utilizar. El 39,5 va a ser el equivalente a la temperatura en la que está internamente el fluido circulando en ese lugar. Así que ahora lo que vamos a medir realmente con un termómetro va a ser la salida del condensador. ¿Por qué? Porque ahí no tengo un punto de manómetro. Ahí no tengo un manómetro para poder medir. Entonces ahí uso un termómetro. Aparte que ahí no está produciéndose ningún cambio de estado. Ahí ya tenemos todo líquido. Ahí en el ejemplo dice 34,5. Así que la diferencia ahí es de 5 grados. De 39,5 a 34,5. Ese sería el subenfriamiento. En este caso es el total. Es un subenfriamiento total en este caso. Ahora, ¿qué pasa si yo uso el termómetro? En vez de la salida del condensador, lo voy a colocar más arriba del circuito. O sea, antes de la válvula de expansión. Ahí voy a usar un termómetro, igual que hicimos recién, y acá en el ejemplo nos va a medir 30,5. Y la diferencia contra los 39,5 son 9 grados. Así que lo que dijimos antes era el subenfriamiento útil, porque solamente medimos el subenfriamiento dentro del condensador, o sea, la salida. Yo creo que había dicho al revés, así que ahí quedó aclarado. ¿Qué es lo que ocurre técnicamente y prácticamente en el subenfriamiento? Que si no hubiera subenfriamiento, vamos a hacer la comparación. Sin subenfriamiento, en el evaporador me estarían entrando a mí
un 28% de vapor, o sea, un punto 28, donde 1 es el 100. Sin embargo, si tuviéramos subenfriamiento, como ahí donde estamos señalando, que es de 20 a 40, ¿no? Ahí hay un salto de 20 grados, de 20 a 40, ese es el subenfriamiento. En ese caso, con ese subenfriamiento de 20 grados, fíjense que yo tengo que la cantidad de vapor que entra es de un 15%, ¿no? O sea, poco vapor, menos vapor, así que más líquido. Y piensen que está entrando más líquido al evaporador. Y está claro que cuanto más líquido entra al evaporador, el evaporador tiene mayor capacidad de absorber calor, así que va a ser más eficiente. Por eso, una ventaja del subenfriamiento es que aumenta la producción frigorífica, porque aumenta la cantidad de líquido que entra al evaporador. Eso es básicamente una explicación. También tenemos una contra si el subenfriamiento es excesivo, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa utilizando estas tablas que son un apoyo teórico, pero vamos a explicarlo de una manera coloquial. Cantidades de calor que desprende el condensador. Siempre es calor latente. Disminuye esta capacidad cuando disminuye el enfriamiento. Ahí lo tenemos representado. Cuando aumento el subenfriamiento, aumenta la presión de condensación. Y si aumenta la presión, la cantidad de calor que va a desprender va a disminuir cuando aumenta la presión. ¿Por qué? Porque tener un gran subenfriamiento a mí me disminuye el rendimiento del condensador. O sea, cede menos calor y por lo tanto menos temperatura al medio. Así que bueno, esto es todo y seguimos aclarándolo en las siguientes conversaciones.